Lo que encontramos en el informe a la Nación del expresidente Moreno, que además era un informe que se presentó de manera extemporánea, sin cumplir con lo que manda la Constitución, porque debió haberlo presentado el 24 de mayo en la Asamblea Nacional y no lo hizo, lo mandó 4 días después, es decir, el 28 de mayo, de manera extemporánea y por escrito, que ni siquiera la envió él, sino que algún colaborador que debe haber trabajado con él envió este informe. Ahí, cuando nosotros hicimos el análisis al interior de la comisión, nos encontramos con que habían muchos desajustes, no había concordancia en las cifras, hablaban, por ejemplo, de una cantidad que se había ejecutado para el presupuesto de educación o de salud y 2 páginas más abajo para el mismo rubro para el mismo acápite había una cantidad totalmente diferente, ¿no? Y no coincidían. Para poder realizar de manera técnica el informe, porque eso también es algo que se ha querido desvirtuar, esta comisión o la subcomisión estaba conformada por 2 asambleístas de la bancada de UNES, por un asambleísta de la bancada del Partido Social Cristiano y por 2 asambleístas de Creo y uno independiente, que es el asambleísta Eiter Zambrano, que era independiente y ahora ya está, digamos, en la bancada de Creo también. Entonces ahí tenían mayoría. Fue un informe técnico, nosotros dividimos, digamos, las áreas y cada despacho fue recabando la información para luego en las comparecencias y en las reuniones poder hacer un solo informe. Tuvimos la comparecencia de varios ministros de este gobierno, no porque vayamos a auditar o a pedir información sobre lo que ellos han hecho, están empezando, sería absurdo, pero sí porque ellos tienen, digamos, el acceso a toda esta información que podían facilitarnos para contrastar con la información que nosotros encontramos en el informe a la Nación. De eso pudimos ver que efectivamente las cifras no coincidían. Por ponerles un ejemplo, en el sector de vivienda, en el informe del expresidente decía que se han construido 125.000 viviendas. Cuando viene a comparecer del Midubi, la información que ellos nos entregan es que lo que hay construido son 37.000 viviendas y que no todas esas viviendas además estaban subsidiadas. Algunas están en ejecución, algunas estaban con subsidio y algunas no. Cuando hablamos de temas así, nomás nos damos cuenta de la inconsistencia que hay. Emitimos, como digo, el informe, se debatió en la comisión y ahí se hicieron algunas recomendaciones, ¿no? Entre las recomendaciones estaba precisamente que ese informe sea rechazado en el Pleno de la Asamblea por haberse presentado de manera extemporánea, porque no cumplía con los parámetros de información, porque los datos y las cifras no podían ser contrastados con lo que se ponía en ese informe, ¿no? Cabe también ahí recalcar que el informe fue valorado en función al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y a las metas que el propio gobierno del expresidente Moreno se había planteado. Otro de los motivos por los que se rechaza este informe es porque se cumplió solo con el 11.4% de las metas que ellos mismos se habían planteado y porque como les decía, se había presentado de manera extemporánea. Las recomendaciones de la comisión eran eso: rechazar el informe, solicitar que la Secretaría General de la Asamblea pueda remitir este informe, así como el informe que había presentado el expresidente Moreno, tanto a la Contraloría para que en el ejercicio de sus funciones pueda empezar los exámenes especiales y delimitar o delinear las responsabilidades que de eso pudiese desprenderse. De la misma manera, se había recomendado también que se pueda enviar el informe a Fiscalía para que abran la investigación correspondiente. El CIADI es un tribunal de arbitraje que arregla las disputas, diferencias entre los estados y las organizaciones o las corporaciones, las grandes corporaciones privadas. Entonces, el CIADI, lo que es el convenio del CIADI, fue retirado con el gobierno del expresidente Rafael Correa porque realmente no nos beneficia. ¿Qué es lo que hace el CIADI, ¿no? Los mismos que están haciendo de mediadores o del arbitraje son aquellos que trabajaron en las corporaciones normalmente y que firmaron los acuerdos. Entonces, no podemos tener ahí claridad de a quién van a beneficiar y siempre el Estado va a terminar siendo el perjudicado. Por eso nosotros creemos que volver al CIADI, primero que es inconstitucional porque debería haber pasado primero por la aprobación de la Asamblea Nacional y eso no ocurrió. Por eso nosotros hace una semana pedimos en el cambio del orden del día a la señora presidenta que nos permita debatir y discutir en el Pleno de la Asamblea sobre este tema, ¿no? Si el CIADI fuera positivo, para el país seríamos nosotros los primeros en apoyar, pero es algo que no nos va a beneficiar. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso Perenco,
vamos a tener que devolver dinero, digamos, y lo mismo va a ocurrir en otros casos. Entonces, por eso nosotros rechazamos realmente la firma del CIADI. Claramente regresar al CIADI, para poder regresar al CIADI deberíamos haber reformado primero la Constitución, y esto no se ha hecho. Entonces nosotros sí vemos ahí muchos vicios de irregularidades.